Continuamos ahora con la siguiente ponencia, competitividad, la clave para la supervivencia en la producción lechera del futuro, de la mano de don Joaquín Baucells Rivas. Esta ponencia será presentada por don Javier Valledor Puente, de los Servicios Veterinarios de Feiraco. Bueno, buenos días. Es para mí un placer presentar y un orgullo para Feiraco contar con la presencia de nuestro siguiente ponente, don Joaquín Baucells Rivas, de currículum interminable. Es licenciado de Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de León, especialidad en nutrición y producción animal. Director del Centre Veterinari de Tona, que son especialistas en asesoramiento técnico y económico de explotaciones lecheras. Profesor asociado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, vicepresidente de ANEMBE hasta el año 2008. Es conferenciante y ponente en múltiples cursos y congresos tanto nacionales como internacionales. Él fue el primero que se desmarcó del criterio romántico del veterinario, que observaba las vacas de manera individual y le dio un enfoque colectivo, siendo uno de los principales impulsores de lo que hoy conocemos como medicina de la producción. Con él siendo pionero, se empezaron a ver las explotaciones desde un punto de vista económico, priorizando la rentabilidad apoyada o sustentada sobre criterios técnicos. Sus charlas nunca dejan de sorprendernos y seguro que hoy no nos va a dejar indiferentes. King, nos abriste el camino, esperemos que hoy nos digas cómo recorrerlo. A caballo, en Panda o en Ferrari, cuando quieras. Gracias, Javier. Gracias a Feiraco, gracias a Javier, a Alfonso, a todos presentes aquí, especialmente a los técnicos, que aunque no os lo digan con mucha frecuencia, probablemente sois bastante culpables de la evolución del sector y al menos mientras los piensos llevan baratos, pues de alguna manera os habéis ganado la vida. Ahora hablaremos del futuro. De alguna manera, han sido 30 años, después veremos lo que pasa. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho al revés? La cuestión es que, bueno, felicitar también a los ponentes anteriores. Realmente me será difícil poder llegar a su nivel, básicamente porque yo, en lugar de tirar pelotas fuera, intentaré ser autocrítico con nuestro sector, que es generalmente, creo, el punto más importante que tenemos y el más rápido. Perdón, ¿me oís? ¿Esto cómo funciona? ¿Sí? No voy a ir rápido porque realmente... ¿Por dónde funciona esto? Ah, vale. Venimos de dos filosofías diferentes y en esto estamos de acuerdo. Han cambiado todas las cosas y probablemente a partir del 2015 esto será aún más difícil. Venimos de la fe a los políticos, la esperanza de que subiera el precio de la leche y la caridad de Europa. Y esto lo tenemos así desde el año 2006. Y nos acercamos a un lugar donde tenemos que tener una acción individual. En lugar de arreglar el mundo, vamos a tener que arreglar primero la granja, con conocimiento y también con ilusión. Una cosa muy importante y que en Galicia estáis sobrados. Esta es quizá una de las grandes diferencias en relación al resto del país. En sí, el título de la charla era competitividad. Básicamente, competitividad quiere decir, aparte de competir como el Barça y el Madrid, también mejorar la productividad, tanto de personas como de animales, en beneficio del bienestar. Porque evidentemente, ¿qué obtendremos de tener una granja técnicamente perfecta sin rendimientos económicos? Pues que tendremos que buscar un trabajo adicional para pagar las pérdidas de la granja. Y en sí, la competitividad no solo consiste en mejorar, sino también, y especialmente ahora, hoy, es una cuestión de supervivencia, especialmente en años como este y el anterior, que han sido realmente duros. Veremos el 2013 cómo va. La evolución del sector todos la conocemos y los gallegos quizás subisteis al tren un poco más tarde, pero habéis corrido mucho y lo habéis hecho bien. Realmente desde fuera
habéis hecho cosas perfectas. El saneamiento ganadero ha sido probablemente el más rápido de este país y además habéis sabido impulsar muy rápidamente las ganaderías productivas. Hoy en día ves una cuenta de explotación gallega y realmente te das cuenta de que también es posible vivir con precios tan bajos y hacerlo bien, con forraje o sin forraje, porque no es esta la cuestión, es sobrevivimos o no sobrevivimos. Y lo hacemos mejor que nadie en estos últimos años, no solo en Galicia, sino en España. En España hemos reducido las explotaciones a un 33% desde el 98 al 2008. Hemos reducido el nivel del número de vacas a un nivel 70 sobre 100. Imaginaros, todos los restos de los países han reducido mucho menos. Hemos aumentado la producción multiplicada por 3 aproximadamente. Yo me acuerdo aún cuando decían que en España había 4 vacas por explotación, casi lo que hay ahora a nivel mundial, 4 vacas por explotación. Y hemos aumentado en un 136% la producción por vaca y año, a unos niveles que podemos considerar, y como decía un muy buen trabajo hecho por el Instituto de l'Élevage hace un par de años, somos una producción lechera en todo el país intensiva y dependiente, y yo les diría, y a mucha honra. Sabemos hacer cerdos comprando maíz en Estados Unidos y lo sabemos hacer mejor que los de Iowa, y sabemos hacer leche. Y no nos tenemos que acojonar por esto, por decirlo claro. Es cierto también que en el país, en España, las velocidades han sido diferentes. Fijaros que la velocidad de crecimiento de las explotaciones a nivel de la España seca, porque realmente existen las dos Españas, pero son muy iguales, han crecido significativamente más que la España húmeda, y especialmente que Galicia, que está expuesta en azul. ¿Esto qué repercusiones va a tener? No lo sé, probablemente en una economía de escala va a tener unas repercusiones que si no nos adelantamos, pues no serán del todo buenas. ¿Cuál es el futuro? El futuro, esto es lo que piensan los productores europeos en el 2010 en una encuesta de European Dairy Farmers, que probablemente conocéis porque vosotros estáis involucrados, creo que desde Mabegondo. Y como veis, hay ganaderos muy optimistas como los holandeses y los daneses y ganaderos muy pesimistas, incluso más que los españoles. Están los polacos y los franceses, que están más pesimistas. ¿Y cuáles son las inquietudes de futuro de los ganaderos? Básicamente son las regulaciones medioambientales, la volatilidad de precios, etcétera, etcétera. Ahora estuvimos en California, generalmente el problema más grave que tenían era la disponibilidad de tierras. Pero no para producir solo, sino para tener cerca productos que tienen un valor energético bajo, que son húmedos y que cuestan dinero transportarlos. Y los necesita la vaca. Evidentemente las cosas van a cambiar y si buscamos resultados distintos a los que tenemos ahora, que no son buenos o podrían ser mucho mejores o menos malos, lo que tenemos que hacer es hacer algo más de lo que estamos haciendo. El esperar que tengamos la reforma agraria, el esperar que tengamos un contrato y sobre todo, y en esto creo que no vamos a ganar, tengamos un precio indexado, es un problema que no depende de nosotros y que no nos debe dejar en casa parados. Debemos cambiar y debemos ser competitivos, debemos ser mejor de lo que éramos al menos con nosotros mismos. Hay muchas maneras de calcular la competitividad que nos confunden. Hay gente que la competitividad la entiende como ser mejor productor, producir más litros por vaca. Hay gente que lo que quiere es tener eficiencia en el capital, el empresario. Hay gente que busca solvencia. Hay gente que busca liquididad. En sí, lo mejor es, desde un punto de vista para conocer la diferencia entre explotaciones, es buscar básicamente el costo por unidad de producción. Evidentemente, en el mundo es muy difícil porque hay muchos actores, pero realmente en el mundo podemos definir las zonas de más alto costo de producción, que son las partes del Canadá, básicamente porque Canadá, ya sabéis, que es un país con unas cuotas gestionadas por el propio ganadero importantes y un alto precio, los países nórdicos, pero España estaría en un término medio. En costos están expresados en dólares, esto es de IFCN,
Rengrati está metida dentro de este grupo, es International Farm Comparison Network, estaría del orden de los $40 por cada 100 litros producidos. Un término intermedio, como está pues, el caso de Alemania en general. Esto es del 2010. Pero fijaros el diferencial que hay en el mundo en costos de producción. En azul claro son los costos de oportunidad, el gran enemigo mío, y los otros son los costos realmente pagados. Hay una gran diferencia. España está expresada en la flecha. Si la gente tuviera que cobrar el precio que le cuesta producir, 3/4 del mundo estaría por debajo, 3/4 partes de la leche comercializada en el mundo está por debajo del precio de producción. Fijaros en esto. Fijaros también en esto, el beneficio expresado en dólares, en $1 en verde por cada 100 litros, entre 1 y menos $1 por cada 100 litros y en menos de $1 en pérdidas. Fijaros que Europa es el sitio donde hay más granjas en pérdidas. Esto es de IFCN 2012, que corresponde al resultado del 2011. O sea que tampoco estamos solos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué entendemos por el costo de producción del litro de leche? Básicamente es el valor dinerario por unidad de producción, y en este caso nosotros lo calculamos de la siguiente manera. Calculamos el total de los gastos necesarios y lo calculamos con todos los gastos, los que pagas efectivamente y los que no pagas, porque consideramos que el trabajo y la renta de la tierra deben estar contabilizados, si no es difícil planificar el futuro, y le descontamos todos los ingresos adicionales que no corresponden a la leche. Y en sí, esto nos define la competitividad y la eficacia de una explotación y el precio mínimo a partir del cual dicha explotación genera beneficios o pérdidas. Es un punto de referencia que utilizamos en las explotaciones. Es cierto que hay tantos métodos de cálculo como actores, pero nosotros necesitamos herramientas rápidas, cada 3 meses, precisas, que nos permiten comparar y que nos permitan, sobre todo, decidir. Porque en el fondo, tener datos sin decisión, estos datos vale más no utilizarlos. Los costos de producción calculados incorrectamente, imaginaros los costos de oportunidad, que son, como decíamos ayer, los costos que aparecen cuando desaparece el actor, en este caso el tío que no cobra, el la hectárea que desaparece o vendes, etcétera, etcétera. Estos costos de producción calculados incorrectamente no solo son inútiles, no sirven para nada, sino para autoconvencerte de que tienes beneficios, por ejemplo, siendo falso, sino que son sumamente peligrosos al usarlos para planificar el futuro de cualquier producción. El trabajo se tiene que valorar, yo no digo pagar, se tiene que valorar. ¿Y qué cuesta producir un litro de leche? Es la gran pregunta, porque la gran respuesta es decir, queremos cobrar lo que nos cuesta producir y no podemos vender por debajo de costo. Pues mira, en los datos de Observatorio de la Llet de Cataluña del año pasado, del 2012, producir un litro de leche costaba entre 300 y 600 euros por tonelada. Imaginaros el margen que hay. Y yo estoy convencido que hay más gente por encima de 600 que por debajo de 300. Y dices, ¿y cómo es posible? Hombre, a ver, si la mano de obra la calculas, no la pones, ¿entiendes? Me encontré en una granja de 200 vacas el otro día que digo, hombre, pues el resultado no está mal, tú, 1.800.000 litros, 22.000 euros de beneficio, cojonudo. Y la pobre chavala me quedaba mirando así y me dice, coño, ¿y la casa? Digo, ¿qué quieres decir la casa? ¿O tengo que pagar la casa? Digo, pero la casa y las vacas no tienen nada que ver. Dice, no, no, es que esto es sin que cobremos yo y mi padre, Claro, está maldita la gracia. ¿Cómo le vas a planificar a este señor los beneficios en base a su renta? No lo considero desde un punto de vista realista correcto. Muy bien. ¿Cómo es el perfil de las explotaciones? ¿Voy bien de tiempo o no? 10 minutos. De las explotaciones, hemos básicamente analizado del 2012 dos tipos de explotaciones, las tipo 1, que son explotaciones de menos de 1 millón de litros, explotaciones tipo 2, que más o menos es el modelo que consideramos que es el modelo adecuado de cara al futuro, para que viva una familia, y el modelo tipo 2, que son las explotaciones de más de 1 millón de litros. La media es el final, estos son datos
de unas 50 explotaciones del primer semestre del año 2012 y después las que llamamos explotaciones industriales, que son explotaciones básicamente de toda España y grandes o muy grandes. La más pequeña tiene 200 vacas, la más grande tiene 3.000 vacas. Más o menos este es el perfil de las explotaciones en que hablaremos de costos, ¿vale? Podéis ver que hay gran diferencia. Tenéis datos en la carpeta. ¿Qué ocurrió en el 2012? Pensad que las que están en azul son primer semestre, o sea que la comparativa es relativa. Y las industriales es todo el año, porque las del azul aún no hay la información. Los ingresos totales, sorprendentemente, fueron más altas en las explotaciones pequeñas por tonelada de producción, ojo, que el resto, que las más grandes. Y fijaros qué diferencia, 378 euros tonelada contra 411. Básicamente, porque las explotaciones grandes e industriales, sabéis que producen por encima cuota. Aproximadamente el 50% de las explotaciones nacionales, basándose en la ley, porque esto lo permite la ley, producen por encima cuota. ¿Qué va a pasar en un futuro? Ya veremos. Fijaros el precio. El precio sí que es cierto que las explotaciones pequeñas tienen una ligera reducción de precio, del orden de unos 6 euros por tonelada, más o menos, una peseta por litro, más o menos. Fijaros que las explotaciones industriales, con una producción superior a 5 millones, no tienen grandes diferencias, aunque no es el mismo escenario. Unas son del todo en Cataluña y las otras tienen varios escenarios. De alguna manera, está claro, desde hace muchos años, que la producción lechera, sin subvenciones, porque las subvenciones, si os digo la verdad, las de pago único, no deberían entrar ni en la cuenta de explotación, porque las cobrarías igual si no tuvieras vacas. O sea que de entrada lo hacemos para compensar también. Pero esto, de alguna manera, sin pago único, las explotaciones más del 90% proceden de la leche. O sea, que cualquier decisión que tomemos, no solo con el precio, que no nos dejan, ojo, no nos dejan, y es lógico, porque el precio lo pagan otros, o la producción, que somos nosotros. En el precio podemos modificar algo la calidad, y en la producción, que somos nosotros, cualquier decisión tiene una incidencia 9 veces superior a cualquier otra decisión. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando tomamos la decisión de perder producción, cuidado que encarecemos sobre todo los costos fijos. Los ingresos de venta de leche han estado del año pasado entre 309 y 351 euros tonelada y ha contribuido entre un 85 y un 90%. La venta de leche representa sobre todo un 90% sin subsidios. Los subsidios representan una parte muy, muy importante. Pensemos que si tenemos que esperar a que nos salve el precio de la leche, vamos apañados. Nos puede salir, pues quizá poner a la lotería. Vamos a ver, hombre, si el mercado internacional transmite, las 2 últimas semanas la leche ha subido un 35% en el mercado de Nueva Zelanda. ¿Qué pasará? No sé, vamos a ver. Lleva 5 semanas o 6 que está subiendo y fuerte. ¿Se va a transmitir? Vamos a ver, no lo sé. Lo de la diferenciación. Yo la diferenciación me preocupa, porque la hemos probado. Y la hemos probado pues con las máquinas de venta directa de leche. ¿Cuántas sobreviven? Tengo un compañero veterinario que también es ganadero, que dejó la profesión de veterinario y puso 22 máquinas de leche. Ya no tiene ninguna. Ninguna. Cuando salía por la tele, todos a comprar leche y a hacer cola, 600 litros diarios. Al cabo de un mes de no salir por la tele, 45 litros al día. Punto. Vamos a creernos que sí que hay nicho de mercado para una serie de productos, como los omega 3, es cierto, como la leche pasteurizada, yo gasto omega 3, desnatada, pero omega 3, funcionales, las leches ecológicas, las leches regionalistas o las leches nacionalistas. Tienen todas su cuota de mercado, pero no nos van a salvar. Y sobre todo no nos van a salvar si no las subvencionan muy bien. Y subvencionándolas muy bien, vamos a ver qué pasa, porque ejemplos hay, la tiran.
Y al final es el mercado, el consumidor, quien determinará lo que quiere y lo que está dispuesto a pagar. Porque ellos ya te dicen que la leche pasteurizada es cojonuda, que la van a gastar, pero después la gastan solo cuando sale por la televisión. Van 4 días a la máquina, oye, se pusieron máquinas en pueblos de 1000 habitantes. Pero es que ni en Barcelona, Yo me refiero que esto es para que reflexionemos, que vigilemos, que hagamos estudios de mercados bien hechos, que hagamos retornos de inversiones que hagamos, que esto no es Hollywood, que después lo tenemos que pagar y nos endeudamos y no hay retorno. La vigencia de la cuota durará hasta la campaña 2014-2015 y condicionará si incrementamos la producción, a un pequeño problema. Esto, llevamos unos años muy tranquilos, que no nos pasábamos. Incluso, como ha dicho Sineiro Francisco antes, pues estamos del orden de unos 130, 140 millones de litros por debajo. Este es este año, la previsión. El año que viene, porque sabéis que han aumentado las cuotas, ya no existen prácticamente, porque han aumentado un 1% anual hasta este año, me parece. El año que viene no hay este aumento, la previsión es esta. Y el último año de cuotas hay una previsión de que nos pasemos en 125 millones de litros. Vamos a ver qué pasa, porque si nos pasamos habrá la supertasa. ¿Y a quién afectará la supertasa? A las explotaciones progresistas, las que han crecido porque han tenido que crecer, si no estaban muertas. Y todos lo sabéis, habéis hecho economía de escala la mayoría, y habéis hecho bien. Fijaros que en el mundo las subvenciones es una barbaris. Europa tiene muchas. El resto del mundo, a excepción de algunos países del este y África, el resto solo tienen el precio. Hombre, en Estados Unidos hay una cosa que se llama el Farm Bill, pero es algo diferente. Es cierto, los costos alimentarios, la alimentación, no sé si me dará tiempo, ¿está bien? Los costos alimentarios, he resumido solo en costos alimentarios y costos de mano de obra, porque si no duraría hora y media. Los costos alimentarios, es cierto, nos hemos encontrado que desde hace 1 año y medio todo se ha disparado, en algunos casos hasta un 40%, pero no exageremos. El incremento de costo alimentario real, y esto no es dato de fórmula, sino que es datos de cuenta de explotación, ha sido del 7,5%, que ya es mucho, porque no lo ganamos, 7,5%. La contribución de la alimentación en la vaca es de un 50% sobre los gastos, en el cerdo nos acercamos al 70%, o sea, importa mucho más el cerdo que la vaca, y en la gallina no hablemos. Los costos alimentarios, si consideramos como costos alimentarios, los estimamos solo de las vacas en producción, las vacas secas y los animales de menos de 60 días, porque claro, los costos alimentarios también aquí cabe todo. No podemos comparar una granja que no tenga recría o que las lleve a una recría externa con una granja que tiene un 190% de recría. O sea que, ojo con el dato. En este caso, estos datos están igualados para ser comparables. La media del año ha sido 225 euros por tonelada. Fijaros que Sergi lo ha hecho bien, el tema del cálculo del costo de fórmula salía por alimentación unos 150, 160. No os fijéis nunca en los costos de alimentación de fórmula, es simplemente una referencia, como ya os ha dicho. Este es el costo real, que quiere decir lo que hemos pagado. Y, en este caso, siempre consideramos los forrajes propios, los consideramos como comprados a precio de mercado. ¿Por qué? Porque si no nos engañamos, porque no podemos comparar. Si yo tengo el trabajo de ir a buscar y no lo cobro, mi alimentación parece que sea más barata. No es verdad, no es verdad, lo tenemos que imputar. Y creo que este es un error grave. Creo que es un error grave. De alguna manera los costos alimentarios en estos años han subido un 16%. Y la renta percibida por tonelada ha bajado un 31%. La disponibilidad de dinero, una vez has gastado la alimentación, los IOF,
el inputs over feed cost, me parece que es, o income over feed cost. Fijaros que en el 2006, 2007 y 2008 disponíamos por tonelada de leche entre 220 a 250 euros por tonelada de leche. Ahora tenemos más leche, eso sí, pero disponemos solo de 175 para gastar en el resto. Consideraciones en la alimentación. Los costos alimentarios continúan siendo el mayor gasto en la explotación lechera y su gestión es básica para la competitividad, porque es el 50%. Ojo, no solo el costo, tenemos que considerar la producción, porque vendemos litros y el litro es un 90% de los ingresos. La contribución del concentrado y alimentos comprados es relevante en la mayoría de las explotaciones españolas, yo diría en casi todas. Cuando ves los datos de EDF, te das cuenta que España e Italia pues, superan en el doble, en el triple o el cuatriple a Irlanda. Pero esto no es ni bueno ni malo. No es ni bueno ni malo. Esto es, no podemos hacer otra cosa. ¿Cómo vamos a trabajar con las hectáreas que hay en Galicia? 8 hectáreas por explotación o me parece que en ganaderías tenéis 38 hectáreas por explotación en EDF. Nuestro país es intensivista y dependiente, incluso en Galicia, porque si no, hasta ahora no podíamos sobrevivir. El incremento de la productividad es una buena herramienta para la reducción de costos y en caso de caer en la tentación de lo contrario, de reducirla, que esto es muy frecuente, ahora menos, no olvidar compensar suficientemente la reducción de ingresos con muchos menos gastos, porque si no, maldita sea, ¿de acuerdo? Reducir los costos alimentarios solo en base a reducir concentrados es una alternativa no siempre válida y que debe evaluarse bien en base a planteamientos no románticos, económicos. La disponibilidad de tierras útiles, cercanas y productivas simplemente es una oportunidad. Tengámoslo claro, no es un hecho, es una oportunidad para que, haciéndolo bien, puedas sacar un producto bueno y barato. Yo diría al revés, barato y bueno. Pues si es bueno y caro, no lo hagas. Hay que saber aprovechar. Producir leche de forma competitiva es, hoy, un auténtico reto. Empieza ahora. El costo alimentario es muy sensible a la gestión también de compra y al manejo de almacenes. Y esto es importante. Pérdidas, proveedores, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a promocionar la tierra en un país donde, fijaros, el 80% de las explotaciones lecheras tienen menos de 30 hectáreas? Si no dan ni para la mierda. Una vaca produce 80 kilos de nitrógeno al año. En zonas sensibles no podemos meter más de 170. En zonas no sensibles solo podemos poner 210. ¿De acuerdo? Cuidado con este tema. Si además las tenemos lejos, las tenemos parceladas, ¿cuánto vamos a tardar a arreglar esto? Es difícil, no es fácil. ¿Fin? Muy bien. Pues ya acabo. Mano de obra, simplemente, este es para que trabajéis más. Mano de obra. 5 minutos, ¿verdad? Sí. El costo de la mano de obra es el segundo de los gastos importantes, representa entre un 15 y un 30%, con gran variabilidad. La media es de unos 45 euros tonelada, mínimo 25 y máximo más de 150 euros tonelada. Fijaros que las explotaciones grandes tienen mucha mano de obra, poca mano de obra familiar y más asalariada, cada día más. La productividad y el coste laboral es importante. Muchas granjas producen por debajo de la productividad habitual. Sí que se levanta la gente pronto, es cierto, sí que se trabaja mucho, es cierto, pero debemos preguntarnos, de alguna manera, cuando tenemos muy pocas vacas por persona o muy pocos litros por persona, porque esto nos hace menos competitivos, nos hace más caros de producción. Y esto al menos lo tenemos que reflexionar, después tomamos decisión. ¿Qué consideraciones hacemos en la mano de obra? Es el segundo pilar, muy importante, si lo consideramos. Si no lo consideramos, a ver, si yo trabajo y no me pago, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Pero nos debemos autopagar, al menos contabilizarlo. Y si da pérdidas, pues son pérdidas.
Mi granja me debe dinero. Es así. No, es que es así, porque si no, no sale... No, es que te encuentras como la chavala. Estimarlos adecuadamente en cada área. No es lo mismo. Claro, si yo trabajo la tierra y digo que tengo un gasto alimentario muy bajo, pues oye, me pasaré la vida trabajando en la tierra a costo cero, ¿verdad? Pues contabilicémoslo para saber si es mejor comprar alfalfa. Bueno, alfalfa no, porque ahora solo la venden en joyerías la alfalfa. Desde que la han comprado los árabes. Es verdad. Hoy poner alfalfa es cierto. Y más cuando lo ha dicho Sergi con el tema de la proteína. Yo cuando veo alfalfa en las raciones me pongo de los nervios. La gestión de la productividad de las personas, vacas por persona, litros por hora, por cierto, Nueva Zelanda tiene la más alta productividad de leche por hora, 400 litros por hora trabajada. Ojo con el pastoreo también, que en parte rinde si hay litros por hora. Es una tarea pendiente y es un recurso a tener muy en cuenta para mejorar la competitividad en cualquier explotación lechera, en especial en las pequeñas. Porque subes unas cuantas vacas, 5 o 10 vacas, y cambia radicalmente el proceso. La vaca es un animal que es un recurso que es rápidamente recuperable si los costos fijos los tienes pagados. La mano de obra externa es, en demasiadas ocasiones, un tabú. Es un error. La gente prefiere gastarse 22 millones de pelas en comprar un robot. Yo no lo entiendo. Para la misma gente. ¿Entiendes? No lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Y en cambio se plantea el no contratar a una persona a 1.200 euros al mes. No lo entiendo. Y esto es importante. En el fondo, fijaros acabo ya, en los costos de oportunidad. Irlanda parece ser uno de los países más rentables en cuanto a costos, pero en el momento en que consideras los costos de oportunidad, de pasar de ser el segundo país con costos más bajos, pasa a ser el segundo país de costos más altos. En lugar de ser el de costos más bajos, aquí, el segundo después de Bélgica, pasa a ser el segundo de costos más caros. ¿Me entendéis? Los costos de oportunidad son básicos de ponerlos en línea. Reglas generales, ya para acabar. ¿Qué tengo? ¿2 minutos? La explotación pequeña tiene que plantearse producir un mínimo de 500.000 litros por explotación, por unidad de trabajo y año, y la grande entre 600 y 1 millón de litros. Pensad que hace 20 años, cuando yo dije aquí que se tenían que producir más de 300 litros por persona y día, la gente se descojonó. Hoy lo habéis hecho menos. Pero realmente esto es factible. Yo he visto granjas con 7.000 litros por persona y día, no aquí. Y aquí hay granjas con 4.000 litros por persona y día. En granjas pequeñas entiendo que la eficiencia es más baja, 500 litros por persona y día. En explotaciones, toneladas año, perdón. Por persona y día mínimo 1.200 litros por persona y día en explotaciones pequeñas y 2.000 litros por explotaciones grandes. ¿Por qué? Porque tiene incidencia sobre los costos. Leche por hora trabajada, mínimo 150 litros, mínimo 250 en una de grande. Coste euros por litro, máximo 70 euros por tonelada de leche, que ya es bastante. Máximo 40 euros en explotaciones grandes. Estos son índices que van muy bien, que no son índices de Estados Unidos, son índices que podemos aplicar y aplicamos aquí y que muchas granjas tienen. Los ingresos netos, mínimo 60.000 euros por familia, si queréis pensar en el hecho de la renta familiar, ¿de acuerdo? Ingresos netos, mínimo, más de 1.500 euros por vaca, vacas por unidad de trabajo humano, en granjas pequeñas, mínimo 45 vacas, en granjas grandes, más de 60 vacas. Las vacas por hectárea no tienen ninguna relevancia, es igual que el porcentaje de eliminación, ninguna relevancia. Hay granjas que mejor que matarlas todas. Es así. Es que es cierto. Y acabo. En todo caso, a la tarde continuamos.